Esta mañana, al inicio de su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dirigió a todos los mexicanos y les dijo que deben de tener la certeza de que ella siempre va a defender la soberanía e independencia del país frente a la firma, insistió en este punto, ¿no? Ante el discurso, no, ante los hechos, ante lo que está en los decretos de Donald Trump, y dijo eso por una parte. En un segundo plano, en lo que respecta a los anuncios de deportación de migrantes mexicanos, dijo que siempre van a apoyar a los connacionales que están en Estados Unidos y por último, aseguró que su gobierno va a actuar en apego a la Constitución y a las leyes mexicanas en relación a estos guiños, esta intención de injerencismo para combatir a los cárteles de las drogas que pretende hacer Estados Unidos en tierras mexicanas y que hay que decirlo que es añorado y pedido por grupos integrantes del Partido de Acción Nacional como Marco Cortés Lili Telles y demás personajes de la oposición. Sheinbaum Pardo dijo que es importante tener la cabeza fría y referirse solo a los decretos firmados y no al discurso del presidente Trump. Planteó que todo debe de ponerse en contexto y en ese sentido dijo que, por ejemplo, el decreto de emergencia nacional de la frontera compartida es prácticamente el mismo que Donald Trump firmó el 20 de febrero de 2019 en su primer cuatrienio y por lo mismo no es algo novedoso. También ahondó que en lo que refiere al programa Quédate en México, también lo instaló Donald Trump en su primer periodo en diciembre de 2018. Al respecto, expuso que lo que hace Estados Unidos es simplemente decir aquí no pueden estar esperando sus peticiones de asilo y no los dejan ingresar al territorio estadounidense. La presidenta dijo que por cuestiones humanitarias no pueden ellos dejar ahí vagar a las personas a lo largo de la frontera. Pues ella puso, por ejemplo, el tema de las temporadas invernales en este momento, pero también está documentado que quedan ahí el acecho de organizaciones criminales y demás cuestiones que pueden hacer. Por eso mismo dijo, se les lleva a albergues y de ahí la decisión que se puede tomar o que es una de las opciones es repatriarlos a sus países. Todo hecho, insistió, con apego al respeto a los derechos humanos. Vayamos a escuchar este primer bloque sobre los planteamientos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con respecto a estos puntos. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número uno, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos
el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación a sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Uno, claro que se puede perder, claro que se puede pelear y claro que puede también generar todo un discurso a través de las declaraciones que suelta el presidente Donald Trump. Claro, lo puede hacer sin ningún problema, podemos tratar ahí de pelearnos entre lo que está diciendo, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. La respuesta que da esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum va sobre eso, de decir, bueno, son 20,000 palabras las que soltó. Vamos a ver cuáles de esas sí se ejecutaron y cuáles nos afectan a nosotros, es decir, ir reduciendo ese panorama para tratar de analizar bien a bien qué es lo que pasó, ya que concentraron cuáles fueron estos decretos que afectan directamente a México o que se tiene que realizar este diálogo y cooperación para tratar de solventar los problemas que existen. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que ya se había implementado y qué es lo que se va a implementar de nuevo.
¿Cuántas cosas nuevas hay? No hay muchas, de acuerdo con lo que acabamos de escuchar que se analiza por parte del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese fue el trabajo que también se dedicaron a hacer el día de ayer después de que ya se firman estos decretos, porque además, así como se estaban firmando, se estaban subiendo a la página de la Casa Blanca con la intención, ya les decíamos aquí en la emisión que tuvimos Obed Rosas y yo, de 3:30 a 5 de la tarde, se empezaron a publicar todos estos decretos en la página oficial de la Casa Blanca, con la intención, sí, de seguir bajo esta lógica de hacer América grande una vez más, y sobre esto fue que se comienzan a compartir cada una de las acciones. En cuanto al cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esto solo es en cuanto a su plataforma continental, por lo que para el mundo entero seguirá con el mismo nombre. También sobre la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas, que al parecer este sí es el punto, de acuerdo con lo que se menciona por parte del gobierno, este sí es el punto novedoso que tienen en las políticas que se están implementando desde Estados Unidos. Expuso que ellos pueden actuar en su territorio en el marco de su constitución, al recordar que ahí también operan organizaciones del narcotráfico. Pero en México insistió que se va a defender su soberanía e independencia, por lo cual, en todo caso, se va a buscar la coordinación en materia de seguridad con respeto a la soberanía. Finalmente, en relación al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, dijo que el representante comercial de Estados Unidos va a iniciar la consulta pública en preparación para la revisión de julio del 2026 de dicho tratado, que ya está establecida en lo que se firmó desde el inicio de ese tratado. Vamos a escuchar parte de lo que comentó la presidenta hace unos momentos. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso que planteamos nosotros, el decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Es, si recuerdan, en su toma o en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, que lo hemos dicho aquí otras veces que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México
la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. Esto lo menciona, no, lo anterior, por favor. Es muy relevante lo que viene antes. ¿Recuerda, Roberto, cuál es el punto? Pues con que nos digas. Sección 2. D. Ahí. Fíjense, préstame el. Que vale la pena. Fíjense lo que dice respecto al tratado comercial. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firma está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ahora sí lo que ya mencioné, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá a México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Es que llegara a ocurrir un no acuerdo entre Estados Unidos y México. Entonces, nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. La presidenta comentó a su vez que están en la espera de que entre hoy y mañana, como había adelantado mi compañera Perla Velázquez, el canciller Juan Ramón de la Fuente entre en contacto con el secretario de Estado Marco Rubio, quien, dicho sea de paso, ayer ya fue confirmado por el Senado de Estados Unidos, para entablar estos diálogos bilaterales en los cuales se va a insistir que para hacer frente a la migración se deben atender las causas de las personas que dejan sus lugares de origen. Un planteamiento que viene de tiempo atrás con López Obrador, cuando pidió al gobierno de Estados Unidos, así en la medida en que ellos invierten recursos en llevar guerras alrededor del mundo, pues que también se destinara una parte de recursos para el desarrollo de los países de Centro y Sudamérica, que eso no lo dice él, pero que en parte están en desestabilización por ese injerencismo estadounidense, ese golpismo, y que dejan sus lugares de origen precisamente para buscar llegar a Estados Unidos. La presidenta también pidió insistir al canciller que plantee que la relación entre México y Estados Unidos debe ser de iguales.